Ahí estamos listos, presidente. Muy bien. Muy buenas tardes, señor ministro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Saludamos presidente. también al señor subsecretario. ¿Quién más está? Don José Pablo Núñez, don León Paul. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Alguien más que esté por ahí pendiente? Bien. ¿Tenemos cuenta, señora Soledad? Sí, presidente, se recibió una solicitud de la Asociación de Corredores de Banca Seguros, AG, que agrupa algunas de las principales sociedades de corretaje de seguros, filiales de bancos, mediante la cual solicitan exponer sus puntos de vista respecto del proyecto de ley sobre agentes de mercados. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Bien. Bueno, estamos entonces comenzando la discusión del proyecto que establece un sistema de modificación al sistema de subvenciones del Ministerio de Educación. En una situación bien especial en realidad, porque es producto de que entendemos que el gobierno le puso discusión inmediata y también por petición de algunos colegas encabezados por el senador García Ruminó, que ha manifestado la importancia o la urgencia que tiene, las dos cosas, la importancia y la urgencia que tiene este proyecto. Y yo digo que es una situación especial porque es un proyecto que tiene discusión inmediata, pero es un proyecto también que no es de fácil despacho, pero entendemos que hay una cierta urgencia y más allá de los contenidos, esa es la razón por la cual citamos de manera especial a esta sesión especial de la Comisión de Hacienda para tratar este tema. Por lo tanto, si le parece a los colegas, lo que vamos a hacer es darle la palabra al señor ministro de Educación para los efectos de que nos explique la situación actual del proyecto. En la Comisión de Hacienda está la ventaja de que hay dos colegas senadores que forman parte de la Comisión de Educación, pero el resto no tenemos información exacta de cómo salió este proyecto ayer, que se vio también de manera especial en paralelo a la Comisión Mixta de Presupuesto. Así es que vamos a dejar con la palabra al señor ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Muchas gracias, presidente. Le agradezco también especialmente que se haya fijado esta sesión para ver este proyecto, que efectivamente está con discusión inmediata, porque es un proyecto que tiene un particular sentido de urgencia. Lo voy a explicar con detalle, pero en síntesis, lo que hace este proyecto es poder resolver por la vía legal la situación de los establecimientos educacionales que han vuelto a actividades presenciales, pero que, por razones evidentes, no tienen asistencia elevada o la asistencia a la cual estaban acostumbrados a operar. Y, como voy a explicar, esa situación no está prevista en la ley y debe ser abordada, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ya establecimientos están funcionando en algunos casos desde el 1 de julio en forma presencial y que por lo tanto de no aprobarse una regla como esta podrían verse particularmente afectados y sería muy paradójico que aquellos establecimientos que han abierto sus puertas para sus alumnos se vean afectados en circunstancias que han hecho un esfuerzo importante por estar disponibles para ello. Además, como lo voy a explicar muy brevemente, el proyecto se hace cargo de ciertas situaciones, como por ejemplo la de los establecimientos en régimen de internado, donde también la ley establece un mecanismo que no es aplicable para los internados. El sistema que se está utilizando hoy día para poder pagar la subvención a los establecimientos educacionales no contempla a los internados y por tanto también hay que resolverlo de una manera específica. Voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación muy breve, presidente, si le parece. Muy bien. Ahí, ¿se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí, se ve. Entonces, muy en general,
los antecedentes que hay que tener en consideración son evidentes. Desde el 16 de marzo tenemos nuestro sistema educacional con clases presenciales suspendidas. Se ha ido retomando la presencialidad, pero la regla general hoy día es que el grueso de los establecimientos están con sus clases presenciales suspendidas. Esto obviamente generó una serie de consecuencias en el sistema educativo, entre ellas una asistencia afectada por caso fortuito, fuerza mayor, lo que incide, como ustedes saben, en el pago de la subvención. La subvención educacional se paga por la asistencia media y, por tanto, en la medida que no haya asistencia, deben aplicarse reglas excepcionales. Nuestra ley contempla una regla general para el pago de la subvención, que es, como decíamos, la asistencia media promedio en los últimos 3 meses precedentes al pago. Y asimismo, la misma ley permanente establece una regla excepcional, y es que en los casos en que se suspenden las clases o actividades escolares por un mes calendario a lo menos, en virtud de una resolución del Ministerio de Educación, se considerará para los efectos del cálculo de los promedios de asistencia, a que se refiere la ley general, que esta asistencia media, la de ese mes, es la ocurrida en el último mes en que se registró asistencia efectiva, aplicándose de esta manera la asistencia del mes de marzo del 2020. En síntesis, todo el sistema subvencionado en Chile ha seguido recibiendo la subvención. Se está pagando la subvención sobre la base de una regla excepcional que está establecida en el artículo 13 de la ley de subvenciones, y por lo tanto, para mantener ese pago mientras las clases en esos establecimientos, las clases presenciales, no se reanuden, no se necesita una regla excepcional. Además, en la ley de presupuesto de este año, la ley que está vigente, se estableció un mecanismo que permite no considerar la asistencia media promedio por curso para el cálculo de la subvención, cuando por razones, entre otras, epidemiológicas, se ve reducida. Pero esto dura solo 15 días para el año 2020. Por tanto, este es el contexto que tenemos que tener en cuenta. Este mecanismo, el de la ley de presupuesto, perdón, ha permitido sostener el pago del sistema educativo, pero en la medida que esto se extiende, en el caso de los establecimientos que han vuelto a clases presenciales, se requieren tomar medidas adicionales. ¿Qué es lo que se propone en este proyecto? Establecer mecanismos excepcionales para determinar legalmente el factor asistencia para efectos del cálculo del pago de las subvenciones educacionales en el contexto de la pandemia, estableciendo los casos para su procedencia, el trimestre modelo a aplicar como factor de asistencia para el cálculo que corresponda, la reliquidación y la aplicación de mecanismos excepcionales en materia de asistencia de la ley de presupuesto. En particular, se propone que para el caso de que la glosa presupuestaria que hoy día establece solo 15 días, se pueda aplicar durante toda la duración de la alerta sanitaria, para poder contar por esa vía con un mecanismo que, frente a cualquier eventualidad, permita corregir eventualmente los pagos de la subvención. Esta glosa no permite no considerar las bajas de asistencia por factores epidemiológicos, cuestión que en el contexto actual es de suma relevancia. Lo segundo que se propone es que para los establecimientos que a partir del 1 de julio hubiesen retornado a clases presenciales, se considerará como asistencia mensual el mayor valor entre la asistencia efectiva a partir de ese periodo y la asistencia promedio del establecimiento durante los meses de marzo, abril y mayo del 2019. Esto es bien importante porque esto es precisamente lo que viene a complementar hoy día una situación que no está regulada para los establecimientos que están operando con una asistencia baja y que hayan pasado de los 15 días que establece la ley de presupuesto. Lo que se busca es que los establecimientos que ya abrieron no sufran una merma económica por su asistencia real a partir de esa fecha. Como ustedes saben, el plan paso a paso para abrir las escuelas tiene un eje central, que es la voluntariedad de la asistencia. No estamos en condiciones durante este periodo de hacer obligatoria la asistencia para los establecimientos que abran, y obviamente es muy importante que los colegios, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, en la medida que puedan y donde se pueda, vuelvan a estar disponibles, pero también tenemos que darles una respuesta, y es que si abren, no podemos condenarlos a recibir una subvención menor por el solo hecho de haber hecho el esfuerzo de abrir. El trimestre indicado para darle solución a estos establecimientos es el mismo que se utilizó el año pasado en la ley de reajuste para hacer frente a las dificultades del sistema luego de los hechos de octubre del año 2019. Por tanto, estamos usando un mecanismo que ya ha sido utilizado en otros proyectos de excepción y
y que por lo demás para los establecimientos resulta fácil de calcular. Además, tenemos que para los establecimientos que prestan el servicio de internado, se considerará que la asistencia mensual a partir del 1 de marzo corresponderá al mayor valor entre la asistencia declarada y el trimestre ya señalado del 2019. Aquí hubo una innovación, nosotros presentamos, esto venía del proyecto original, pero no tenía efecto retroactivo hacia el 1 de marzo. En la Comisión de Educación, a través de una indicación del Presidente de la República, se hizo retroactivo para el 1 de marzo. Y aquí también la razón es que hoy día no tenemos el artículo 13, que es este que se usa como regla excepcional, no aplica para la subvención de internado. Y por tanto, por esta vía estamos solucionando esa falencia y vamos en directa ayuda de un grupo importante de establecimientos que operan bajo esta lógica, pero que por razones de un vacío legal no han podido recibir el financiamiento. Además, se establece que para aquellos establecimientos que por motivo de la pandemia no pudieron iniciar el año escolar 2020, está hablando de colegios nuevos acá, son pocos pero existen, tanto cursos como colegios nuevos, a veces algunos colegios abrieron algunos niveles, o bien se crea un nuevo establecimiento, pero como no tenían, como el año venía recién empezando, no pudieron iniciar el año, no tenían registro de asistencia, por lo tanto para ellos también se requiere una regla excepcional, que es la que aquí se plantea, en la misma lógica de aquellos que volvieron a abrir sus puertas desde el 1 de julio en adelante. En todos estos casos, la subvención fiscal será reliquidada en el plazo máximo del mes siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, y con todo se entenderá suspendido durante el año 2020 el plazo de prescripción al que se refiere la ley de subvenciones, precisamente para que puedan cobrar hacia atrás respecto a aquellos establecimientos donde se ha establecido esta norma retroactiva. Y obviamente en ningún caso ningún establecimiento podrá recibir subvenciones duplicadas en el evento de que así pueda malinterpretar. En síntesis, presidente, lo que estamos haciendo acá es un proyecto muy acotado que viene a dar una solución específica a un caso concreto, consecuencia del COVID. Y quiero también agregar, y con esto termino, presidente, que no se trata acá de tener, el proyecto no busca esa discusión, aunque entendemos que se pueda generar, un debate sobre cuál es el mecanismo de financiamiento de la educación pública o de la educación que recibe fondos del Estado. Entendemos que existe sobre eso un interés por generar ese debate, por supuesto nos parece extremadamente legítimo. En la Comisión de Educación planteamos un protocolo donde el Ministerio de Educación se compromete a formar un grupo de trabajo transversal, técnico, con una mirada lo más amplia posible, que de aquí al 31 de marzo pueda entregar una propuesta que sirva de base para alimentar ese debate, donde en definitiva se cruzan una necesaria modernización a nuestro sistema de subvenciones. Sabe que tenemos del orden, me puedo equivocar, pero creo que son como 15 subvenciones distintas que obviamente requieren una mirada más fresca, y por tanto tenemos todo el compromiso de llevar adelante ese trabajo con una mirada amplia, transversal, técnica, y también recogiendo los intereses de las distintas comunidades, pero creemos que este no es el proyecto para tener esa discusión. El punto muy claro es que si este proyecto no se despacha pronto, establecimientos que ya empezaron a funcionar en forma presencial desde el 1 de julio en adelante, recordemos que ya tenemos más de 1000 solicitudes para funcionar, más de 350 establecimientos que están operando. Si no aprobamos este proyecto en los términos en que está planteado, esos establecimientos quedarán sin la posibilidad de recibir la subvención, no obstante haber hecho un enorme esfuerzo por volver a abrir sus puertas. En un contexto que sabemos que es complejo y donde la necesidad de ir volviendo a lo presencial en forma gradual, voluntaria, segura, es, a la luz de todo el consenso en todo el mundo, una urgencia. Y por tanto tenemos que ir dando también respuesta a aquellos establecimientos que han hecho ese esfuerzo. Y además, lo que hemos hablado de los establecimientos en régimen de internado, donde sin este proyecto efectivamente también verán mermadas sus ingresos por concepto de subvención. Eso es, presidente, en términos generales. Por supuesto, si tienen dudas, muy dispuestos para resolver. Señor ministro, ¿qué es lo que implica esto en términos de costo financiero? En términos de costo financiero, presidente, no tiene un costo adicional a lo ya contemplado en la ley de presupuesto vigente para este año, porque se utilizan los fondos de la subvención que estaban dispuestos para este año y por lo tanto está dentro de los parámetros
de las proyecciones de subvenciones establecidas en la ley de presupuesto. Ya, pero bueno, en realidad me equivoqué en la pregunta, tendría que haber sido otra. ¿Cuál es el cálculo que ustedes tienen de lo que puede implicar esto? Me imagino que ya tienen contabilizado qué establecimientos son los más afectados, cuántos son los esta suerte de plus o de incentivo a que retomen las clases presencialmente. ¿Tiene que haber alguna estimación? Sí, la hay. En términos concretos respecto de los internados, implica para el sistema de internados recibir del orden de 4.000 millones de pesos que sin este proyecto no recibiría. Y para el resto de los establecimientos, más que recibir recursos adicionales, lo que hace este proyecto es asegurar que no reciban menos recursos que los que tradicionalmente reciben. No sé si me explico, porque el tema es muy simple. Un establecimiento que abre, si no se aprueba este proyecto, tendría que recibir la subvención por concepto de la asistencia que declare. Y sabemos que, de acuerdo a la experiencia que ya hemos acumulado, si la asistencia promedio es del orden de un 90%, la asistencia que tienen los colegios que hoy día han abierto bordea el 70%. Por lo tanto, tienen una merma, que es la que este proyecto corrige. El proyecto no le entrega más recursos que los que tradicionalmente habrían recibido, sino que evita que reciban menos recursos que lo que tradicionalmente habrían recibido en un régimen normal de funcionamiento. No sé si se entiende. Bien, ofrezco la palabra a los colegas que quieran hacer alguna consulta o intervención. Presidente, si me permite. Senador García. A mí también me costó entender esto de que no es un premio ni es un incentivo a que los colegios abran. Lo que ocurre es que si el colegio no abre, recibe una subvención que es equivalente a la asistencia media de marzo, de los primeros 15 días de marzo. Y por lo tanto, lo más probable es que es una asistencia media alta. Pero si abre, ya no puede usar la de marzo, tiene que usar la real. Y como los colegios están en etapas experimentales de apertura, entonces terminan recibiendo menos de lo que están recibiendo hoy día estando cerrados. Y eso claramente es un absurdo. Es un absurdo. O sea, es mejor tener los colegios cerrados porque reciben más subvención que tenerlos abiertos. Y eso es lo que corrige este proyecto. No es que haya un incentivo ni haya un premio a que abran, sino que lo que hay es ponerlo en que si abren y se aplica la norma general de subvención, van a recibir mucho menos dinero que si lo tuvieran cerrado. Y eso es, en realidad, yo así lo entiendo, es eliminar un absurdo, porque no puede ser que colegio abierto recibe menos subvención que el mismo colegio estando cerrado. Y el tema de los internados, yo creo que está clarísimo. El tema de los internados, ellos reciben hoy día el 20% de la subvención, equivalente a la asistencia media de los primeros 15 días de marzo, que fue cuando hubo algún nivel de actividad, y naturalmente están con una situación desesperada porque han seguido pagando sueldos. Los que han podido se han acogido al fondo de cesantía, pero esos también son beneficios que ya están terminando. Han acogido a sus trabajadores al subsidio de cesantía. Otros simplemente, sobre todo los municipales, han seguido trabajando y asumiendo los costos, y esto en realidad es una muy buena solución para los internados, y por eso el sentido de urgencia que tiene el proyecto en ambas direcciones, tanto en subvención escolar como en subvención de internado. Eso, presidente. Senador, al contrario, censo, entonces debo entender que si no se aprueba esto o se mantiene la situación como está, los colegios no tienen un problema financiero, porque estarían recibiendo la subvención promedio del mes de marzo, sobre todo a inicio, que es el mejor parámetro, es cuando más asistencia hay. Perdón, presidente, los que están cerrados, pero el que abre empieza a recibir menos. Es que, senador, lo que pasa es que he recibido petición de decir, mire, si usted no aprueban este proyecto, entonces quebran todos los colegios.
estoy por colocándolo en términos burdos. Acabo de recibir un mensaje ahí con una petición de algunos sostenedores que dicen, no, es que tienen que aprobar el proyecto porque si no, quebramos todo porque no recibimos un peso. Yo entiendo que hay un financiamiento mínimo garantizado, que es el promedio de la matrícula que asistió a inicios de marzo. Eso es lo que nos ha dicho el ministro. Presidente. Entonces, no es que si no aprobamos esto, no es que se van a ir a la quiebra, van a seguir recibiendo los recursos que han recibido hasta ahora. Entiendo la lógica que plantea el senador García de decir, lo absurdo es que si no abro, recibo más plata que si abro, porque si abro ahora voy a tener dificultades con el número de asistentes que va a ser menor al promedio que tuve en marzo. Ministro. Efectivamente, el punto es ese. El punto es que el financiamiento para los establecimientos que están cerrados está asegurado, con la excepción de los internados que se resuelve por este proyecto. Y el punto está en que los establecimientos que abren, en el evento que abran, esos establecimientos no tienen mecanismos para seguir recibiendo la subvención que estaban recibiendo mientras estaban cerrados. Y si no se aprueba este proyecto, respecto de esos establecimientos, lo que habrá que hacer es entregarle la subvención por la asistencia promedio que tengan de aquí en adelante. Y por lo tanto, para esos establecimientos, que recordemos que hoy día tenemos entre abiertos y por abrir más de 1.000 establecimientos, son los que estarían teniendo una merma evidente en sus ingresos en relación a su misma situación si se hubiesen mantenido cerrados. Entonces, no se trata aquí ni de incentivar o promover, mi postura respecto a la apertura de colegios es conocida, por lo tanto tampoco se trata de ocultar eso, sino que de darle a los establecimientos que, en la medida que cumplan con las condiciones sanitarias y voluntariamente deseen abrir sus puertas, a ellos entregarle un mecanismo de financiamiento que no sea perjudicial y que les permita entonces seguir operando, porque si no, lo que ocurre es que para esos establecimientos, desde el punto de vista financiero, sería razonable mantener sus puertas cerradas. Y sabemos, y en esto la evidencia nacional e internacional es total, que si se dan las condiciones sanitarias, es bueno que en forma gradual vayan estando disponibles. Y también sabemos, y es lo que hemos dicho, que la asistencia es voluntaria, y por lo tanto sería muy incompatible fomentar la voluntariedad en la asistencia durante este periodo y al mismo tiempo sancionar a los establecimientos por esa misma razón. Para que eso no signifique un gravamen, es que este proyecto es importante, particularmente para ese tipo de establecimientos, los que han abierto o los que están por abrir. Bien, senador Monte. El micrófono, Carlos. Hola, ministro, hola, subsecretario y al equipo. Mira, yo creo que el tema de los internados no tengo duda y sé que hay una situación bastante crítica y lo que yo digo, ¿por qué no se enfrentó antes este tema? Es más bien eso, porque pasó todo este tiempo. Me parece razonable porque hablé con distintas personas de que lo retroactivo era justo porque están con un déficit grande. Respecto a internados, a mí me surge la duda sobre el tema de la sanitización y el tema de las condiciones sanitarias en la medida que van abriendo, porque el costo, me imagino, que el costo de un internado en condiciones de pandemia no es lo mismo que un costo de internado en condiciones no de pandemia. Esto es válido a todo tipo de colegios, pero lo focalizo aquí. Entonces me gustaría saber cómo se está considerando eso. Respecto a otros problemas, porque este no es el único problema, aquí trata de resolver también una inconsistencia que hay respecto en el caso de que empiecen a entrar gradualmente, ¿qué se hace con los niños? Porque si entra gradualmente se le aplicaría la norma general, entonces ahora se refuerza la norma de excepción. Yo en ese caso, ustedes deben haber pensado otra fórmula. ¿No pensaron en la posibilidad de contabilizar los que estén telemáticamente y no solo los que estén presencialmente? Porque al sumar ambos, me imagino que se va acercando bastante a la cifra de alumnos que están tratando hoy día de considerar. No sé si ese cálculo lo han hecho, si hay una estimación, no sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, alumno telemático es un alumno presente, ¿eh? Porque en el caso que el colegio esté trabajando con ellos, por supuesto, y el problema es otro.
es como demostrarlo. Eso no me gustaría saberlo si lo han evaluado, porque alguna gente dice, no, esto es solamente para inducir a que tengan que entrar forzadamente, aunque no haya condiciones de clase. Bueno, yo quisiera preguntar si se pensó otras fórmulas como esta. La otra cosa que a mí me surge en duda, el tema de los colegios especiales. ¿Qué han pensado con los colegios especiales? No estoy hablando de escuela de lenguaje. Estoy hablando, bueno, la aula hospitalaria y los colegios especiales son un tremendo problema. No sé qué han pensado, porque ahí también hay una situación bastante crítica, o vamos a tener que esperar otro proyecto para que lo resuelva. La otra cosa que a mí en los colegios, en los servicios locales de educación, obviamente se provocó una restricción, incluso se les bajó el presupuesto durante este año y para el otro, en fin. Hay un problema en los presupuestos de los servicios locales, unos más que otros, y esto ellos van a tener problemas. ¿Se ha pensado algún estímulo especial para que los servicios locales puedan desarrollar, desplegar en mejores condiciones su acción presencial y no presencial? Es mi pregunta, porque toda la información que hemos ido recabando es que están bastante estrechos, ¿no? Están bastante estrechos en presupuesto. Y la otra cosa más general, y yo quisiera planteárselo al resto de la comisión, o sea, aquí, cuando la economía anduvo para arriba, obviamente, y había un sistema de financiamiento consistente con eso, se crearon 2.200, 2.400 colegios. Ahora que la economía va para abajo por pandemia y por crisis, por distintas razones, ¿qué vamos a hacer con los colegios que no están en condiciones de funcionar? ¿Qué va a hacer el ministerio en zonas de déficit? Lo lógico es que compre colegios. Voy a ser bien directo. Lo lógico es que el ministerio compre colegios, ya sea para prestárselo a un municipio o ya sea ya en un servicio local si ya existe. Esto también es válido para los jardines. No sé qué han pensado. Yo sé que en la glosa se incorporó difusamente esto de poder comprar. No hay recursos que permitan comprar. Probablemente ustedes ya analizaron zonas donde han cerrado colegios, están a punto de cerrar. Yo he estado reunido con esta organización de sostenedores que hoy día, de dueños de colegios y de sostenedores que hoy día le mandó la carta al presidente de la República, que probablemente ustedes la recibieron también con un petitorio de 6 puntos, no sé, les debe haber llegado. Ellos lo único que están pidiendo es que sus hijos no le impidan matricularse, lo único que están pidiendo. O sea que el 2021, por estar moroso, que le impidan matricularse, la única, y a su vez una cierta regla de incremento de matrícula que sea razonable, porque hay algunos colegios que han encontrado esto una forma también de depurar a quienes le presta servicio. Entonces, estoy planteando distintos temas. Estoy planteando el tema de los colegios, de los servicios locales, los colegios que atienden a niños en condiciones especiales, los colegios particulares, y esto lo había hablado con Pepe hace un tiempo, o sea, en los colegios particulares y particulares subvencionados, hay una crisis. La cantidad de colegios que han podido acceder al FOGAPE la tenemos nosotros, porque nos mandaron a la comisión, es bastante baja, 647, algo así. Entonces, ¿qué están pensando hacer en estas otras situaciones de excepción? Eso sería mi pregunta. A mí lo único que tengo claro de este proyecto es el tema de los internados, porque el Pepe, porque Jaime Quintana nos han demostrado como que hay un deterioro fuerte, o sea, o tienen un apoyo mayor o están con problemas. Pero para el resto no sé qué están pensando, ministro, porque estamos viviendo una situación que probablemente puede postergarse. Ese que está ahí en la foto, presidente, es Lagos Weber. El mismo Lagos Weber está muy gordo. Bueno, eso, presidente. No se asusten, me llegaron refuerzos acá a la comisión. Deberíamos estar presencial. Ahora Proboste, el que habla, así que... No, sí, la Yana me contó que se había desplazado hacia Valparaíso. Y yo le pregunté si las tropas se habían resituado en la región producto de este movimiento. Todas las fuerzas del orden. Hicieron un desfile hace un rato atrás, por eso era la bulla que teníamos. Bien, ministro, ¿qué le parece si contesta las consultas que ha hecho el senador del Monte? Yo le voy a agregar una. Usted dice que hay más o menos más de 1.000 establecimientos que ya han retomado sus clases presenciales a partir del 1 de julio. ¿Y en qué áreas? Fundamentalmente me imagino que serán las comunas más chicas, porque las zonas urbanas más grandes han estado casi todas en cuarentena por largo tiempo. ¿Nos puede hacer una descripción del tipo de establecimiento?
Gracias, presidente. Voy a partir por eso último. Por supuesto, voy a también responder lo que ha planteado por su intermedio el senador Montes. No, lo que yo he planteado es que son más de 1000 los que han solicitado la reapertura. No es que los 1000 estén funcionando, porque esto requiere, dependiendo del territorio donde se encuentren, de ciertos controles adicionales, en algunos casos del Ministerio de Salud. Lo que ha establecido la autoridad sanitaria respecto de la apertura de establecimientos es que en la medida que los colegios estén en territorios, en comunas, en paso 3 o en paso 4, pueden solicitar la apertura. Si están en paso 3, requieren además una visación particular, específica del Ministerio de Salud. Si están en fase 4, esa autorización del Ministerio de Salud se entiende que ya está dada y por lo tanto basta con que acrediten el cumplimiento de una serie de exigencias sanitarias y de organización interna. De esas 1000 establecimientos que han solicitado abrir, hoy día, me puedo equivocar en la cifra, perdone, no tengo acá la cifra exacta, pero del orden de 360 están ya operando. Y de estos, aproximadamente la mitad se encuentran en la región metropolitana. El resto están repartidos, obviamente, a lo largo del territorio nacional. Si uno tuviese que concentrarlos, están fundamentalmente concentrados en la región metropolitana, en la región de Los Ríos, en la región de Aysén, y en una proporción menor a lo largo del resto del país en la medida que las condiciones sanitarias lo permiten. Por ejemplo, en la región de Coquimbo ingresaron ayer 11 establecimientos educacionales ya en funcionamiento, entendiendo además que la región de Coquimbo pasó a fase 4 y por lo tanto eso también facilita ese track. El grueso de las solicitudes se trata de alumnos de cuarto medio. Para poner en términos gruesos, si uno toma las comunas donde es posible volver a clases porque las condiciones sanitarias lo permiten, tenemos del orden de un 19% de alumnos de cuarto medio que ya están en algún régimen de presencialidad. Ese porcentaje aumenta un poco en la región metropolitana y también en la misma proporción alumnos de enseñanza técnico-profesional. Usted sabe lo importante que es para los alumnos técnico-profesionales poder dar cumplimiento a su formación práctica, que obviamente se ha visto muy interrumpida como consecuencia de la pandemia. Ese es, en términos gruesos, presidente, el escenario de los establecimientos que o están pidiendo o ya han vuelto a clase. Las preguntas de... ¿En la metropolitana son zona rural o zona urbana? Hay de todo. Tenemos ya en las comunas de Las Condes, Peñalolén, Colina, Pirque, Vitacura, Lo Barnechea. O sea, son casi puras rurales, porque Las Condes es un poquito rural ya, porque son grandes los terrenos. No, los terrenos serán grandes, pero los establecimientos son del mismo porte. No estoy molestando, no, ministro. Sí, está bien. No, pero es que esto es un tema igual que es relevante, porque lo que hemos visto es que efectivamente los establecimientos con una lógica muy concreta, de darle, por ejemplo, a los cuartos medios la oportunidad de cerrar su ciclo escolar, han hecho estos esfuerzos. Y eso, y en términos de la proporción, porque a lo mejor es una pregunta que también va a surgir, es más o menos un tercio de establecimientos pagados, un tercio de establecimientos subvencionados particulares, un tercio de establecimientos municipales, los que han entrado en este track de apertura gradual y voluntaria. Entonces, ese es el escenario, y por eso este proyecto es relevante para aquellos establecimientos que han hecho ese esfuerzo, porque no se trata, insisto, de premiar a nadie, sino que de no castigar a algunos por haber tomado una decisión de estas características. El tema es muy simple. Si no se aprueba este proyecto, los establecimientos que han abierto sus puertas van a recibir menos recursos que ese mismo establecimiento si se hubiese mantenido cerrado. Entonces, así como se dice a veces que acá se está presionando por abrir, cuestión que no es así, lo que no podemos hacer evidentemente es impedir que colegios que cumplen con condiciones lo hagan. Porque la verdad es que hoy día hay un consenso total que si se dan las condiciones sanitarias, los alumnos que además voluntariamente desean asistir, es bueno que tengan esa posibilidad. Eso es lo que aborda el proyecto. Y por eso es que es distinto a un debate más amplio, que yo entiendo que se genere, y no es primera vez que se genera, un debate que ha estado en ciernes en el país durante mucho tiempo, de cuál es la manera en que debiésemos tener un mecanismo de financiamiento que recoja distintas miradas
lo comentamos el otro día en la Comisión de Educación, existen, incluso dentro de la misma lógica hoy día de subvenciones, una serie de subvenciones que han demostrado tener poca efectividad. Pongo como ejemplo solo la subvención pro retención, que es una subvención que está permanentemente criticada por diversos informes. Bueno, hay que repensarlo eso. Entonces, pero claramente el momento para repensarlo puede ser en paralelo, pero no es este proyecto. Este proyecto jamás ha pretendido ser una iniciativa que ponga un debate, en el fondo, de esa profundidad, porque lo que busca es hacerse cargo de situaciones tremendamente excepcionales que no estaban previstas en la ley. Ese es el objetivo de esta iniciativa. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho durante este tiempo en materia de apoyo? Los establecimientos que reciben fondos públicos reciben, en la medida que vayan abriendo, unos kits sanitarios para que puedan también dar cumplimiento a los protocolos sanitarios, con mascarillas, alcohol, escudo, en fin, todos los implementos necesarios para la higiene y la seguridad. Se han liberalizado los fondos de la SEP, que en términos generales, en promedio, son del orden de 10.000 millones de pesos al mes, que quedan distribuidos en los establecimientos para que puedan destinarlos tanto a la adquisición de recursos tecnológicos como también de aquellos que permiten resguardar los aspectos sanitarios. El senador Montes plantea, bueno, si no pensamos una cosa distinta, como por ejemplo financiar a los alumnos que están conectados. Bueno, obviamente que ahí hay una mirada que puede ser interesante, pero es de muy difícil control, senador. De hecho, hoy día el problema que tienen muchos establecimientos es que, y esto no tiene que ver necesariamente con la conectividad, me refiero a una lógica de conexión más amplia, los establecimientos han ido perdiendo vínculo con sus alumnos. De hecho, una de las razones en Chile y el mundo por las cuales es conveniente, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, ir volviendo a clases presenciales, es que se combate por esa vía un riesgo inmenso que tenemos en cierne, que es el riesgo de la deserción escolar. Y ustedes saben que una de las cosas que gatilla con más fuerza la deserción es la pérdida del vínculo entre los alumnos y sus comunidades. Por lo tanto, en ese sentido, como se ha hecho en otras oportunidades, esta no es primera vez que se legisla sobre la base de buscar un mecanismo excepcional y alternativo para asegurar el pago. Lo hicimos el año pasado, lo se hizo para el terremoto, se ha hecho en diversas oportunidades, no es la primera vez. Y yo comparto, lo he dicho, que, bueno, obviamente que sería interesante repensar una serie de cosas. El punto es que no alcanzamos a repensarlas ahora, porque este es un problema que tienen los establecimientos hoy. Y me pregunta el Senado, bueno, ¿por qué lo hicimos ahora? La verdad es que este proyecto lleva tramitándose, me pueden corregir aquí el equipo, pero ya creo que más de un mes que se presentó. Y por tanto, no es que estemos presentándolo hoy día. Y porque también en esto hay que ser, voy a hacer un comentario que es más político. Si yo hace 3 meses presentaba un proyecto de ley sobre cómo financiar los colegios que volvieran a abrir, con toda la polémica que había en torno a la apertura de establecimientos, ciertamente la discusión tampoco habría sido pacífica. Por lo tanto, esto tiene sus momentos, y ese es el punto. Ahora, para ser franco, tampoco pensamos que nos íbamos a encontrar con demasiada resistencia. La resistencia que este proyecto ha recibido ha sido muy distinta a proyectos exactamente iguales que se han tramitado a veces en una semana en Chile, en contextos muy similares, contextos de terremotos, de desastres naturales o de otras dificultades como la que tuvimos el año pasado luego del estallido social. Por lo tanto, hoy día yo siento que las razones para aprobar un proyecto como este son exactamente las mismas que han llevado al Congreso a aprobarlo por unanimidad antes, pero ahora vemos que hay un conflicto distinto que yo creo que podemos despejar sobre la base del trabajo que hemos comprometido en la Comisión de Educación. ¿Y la otra pregunta? Perdón. Respecto de los servicios locales, bueno, tienen hoy día el sistema de financiamiento principal de los servicios locales es la misma subvención. Por lo tanto, también nos parece que pensando en los mismos servicios locales es importante un proyecto de estas características. Las rebajas que hay, bueno, eso está discutiendo en la comisión, ahora ya en la mixta de presupuesto, las características del presupuesto de la educación pública tienen que ver más bien con fondos asociados a la reconstrucción o a la infraestructura. Tenemos, de hecho, se lanzó ayer un fondo de 6.000 millones de pesos precisamente para ir en ayuda de establecimientos que tengan mayores deficiencias para poder colaborar en mejoras en su
infraestructura. Respecto a la educación especial, bueno, ahí de nuevo hay una mirada más amplia que en todos estos debates, lo hemos conversado nosotros varias veces, surge siempre un aspecto mucho más amplio que se puede abordar, pero en lo concreto, las escuelas especiales están también sujetas a los mismos rigores del pago de la subvención, de las exigencias sanitarias que deben cumplir y también al amparo de las distintas ayudas y apoyos que se han entregado para que puedan retomar sus actividades. Una cosita, presidente. Sí, perdón, don Carlos. A mí lo de la escuela especial y la escuela hospitalaria no quiero discutirle, ministro, yo tengo datos, la escuela de niños síndrome de Down y otros, la verdad que está muy votado, ¿eh? O sea, no solo legalmente, porque la ley de la época de la presidenta Bachelet dejó eso pendiente, que se iba a tratar después, hizo un estudio y ahí estamos. Pero, y hay problemas serios. En la escuela hospitalaria, usted sabe que han hecho crisis todas, porque los hospitales no aceptan que estén los niños por distintas razones de la pandemia. El problema es que son equipos que por años se fueron formando. Y entiendo que se han reunido con ustedes. Y ahí, yo no digo cuál sea la respuesta, pero hay que construir una respuesta porque no lo tengo claro. En relación a los servicios locales, su respuesta es como decir, ellos tenían una cantidad de recursos, que es más o menos 100, 200 millones que le recortaron este año, ¿no es cierto? 100 o 200, ya no se puede acordar la cifra exacta, pero entre 100 y 200, y creo que Barranca más. ¿Cómo hacemos que ellos tengan más creatividad, más iniciativa y no se lo restringe? Porque se suponía que iban a tener un tipo de incentivos mayor en esta dirección. Y a mí toda esta discusión me complica mucho porque está bien ligado al presupuesto. No solo a resolver el problema de los internados, sino que también el tema del presupuesto. Y yo no sé, ministro, si usted ha pensado de alguna manera conversar cómo solucionar los temas que están planteados en el presupuesto de educación pública y educación superior principalmente, porque educación pública está muy ligado a todo esto. Porque está muy ligado, y el tema yo no sabía que habían autorizado el uso de la SEP para sanitizar. Seguramente le tiene que informar periódicamente a usted, no sé cómo está haciendo, porque esto se presta, usted lo sabe a lo que se presta, o sea, hay un descontrol bastante grande de esto y sería bueno que el ministerio tuviera bastante más control. Bueno, no sé, yo lo único que estoy convencido en los internados me hace dudar un poco, decir, claro, hay un concepto equivocado entre los dos. Si no va a clase, si está afuera va a recibir un tanto y si va a recibir... Bueno, yo esa diferencia también quisiera que la corrigiéramos. Pero el problema es y los colegios particulares, el ministro no me contestó nada. Los particulares subvencionados, los particulares que están también, entonces no sé si hay voluntad de tener más recursos para comprar colegios. Y esto es una decisión que se debe tomar en enero. Y yo he hablado con sostenedores que ellos están dispuestos a conversar eso, incluso a buscar fórmulas intermedias, porque los niños no pueden... Excelente. No se escuchó mucho al final, Carlos, pero en fin. Vamos a dar con la palabra a la senadora Proboste. Senador Lago, usted también quería hablar, ¿no es cierto? Ya, escuchemos a la senadora Proboste, después el senador Lago. Perfecto. Presidente, yo quisiera preguntarle al ministro, porque en el día de hoy ha aparecido en medios de publicación que el Ministerio de Educación abre para los colegios que adapten instalaciones y prevengan el coronavirus. La verdad, yo quisiera, dado que estamos en la Comisión de Hacienda, nosotros en la discusión del presupuesto no se ha conocido ninguna iniciativa en esta dirección, y quisiera preguntarle si estas son reasignaciones, obedecen a disminuciones de qué partidas, cuáles son los criterios para poder acceder a este fondo, y si este fondo podría resolver esta discriminación abierta que se hace con este proyecto de ley, toda vez que se establece una distinción económica respecto de aquellos colegios que vuelven presencialmente a clases y de aquellos que no. Eso por una parte. Segundo, que la intervención del senador Montes me permite complementar lo que ya en el día de ayer señalé en la Comisión de Educación a propósito de la discusión de este proyecto de ley y de las bajas cuotas de confiabilidad que nos asisten en el Ministerio de Educación, que se toman acuerdos y luego no se cumplen. Y lo digo porque el año 2018, precisamente en una sesión de la Comisión de Educación de las aulas hospitalarias, se tomó el compromiso de revisar precisamente la subvención para ese tipo de establecimientos.
cuestión que quedó en nada. Quedó en nada también el acuerdo en el protocolo de la Ley de Presupuesto del año 2020 para poder revisar todas las ayudas estudiantiles, incluyendo la gratuidad, quedó en nada. Entonces, este protocolo al que han llegado, al que han concurrido algunos senadores, obviamente con el mejor de los espíritus, la esperanza, la trayectoria de incumplimientos del Ministerio de Educación es bien grande. Y por otra parte, ¿por qué insistir en solo colocar los temas de asistencia si ya hace largo tiempo en nuestro país, inclusive el año 74, el decreto 829 reglamentaba que no se podría acceder más de un 20% a la asistencia media efectiva registrada y que el peso de la matrícula un elemento muy importante a considerar. De hecho, en la actualidad, el propio Ministerio de Educación considera el pago de la subvención por matrícula a un tipo de establecimiento que son los establecimientos 3166 de administración delegada, y en donde esos establecimientos, cuando exhiben los niveles de asistencia, no tiene ninguna distinción respecto a aquellos establecimientos cuya subvención se paga por asistencia, porque aquellos que son impulsores de esta iniciativa dicen que es la única manera de poder incentivar que los establecimientos hagan todos sus mayores esfuerzos para que los estudiantes vayan a clases. Y la verdad, ese argumento se cae cuando uno mira los datos de los establecimientos 3166 que reciben en la actualidad subvención por matrícula. Y que es más, en este proyecto de presupuesto para el año 2021 se anticipa el pago para esos establecimientos por matrícula que hoy día lo mantienen. Y por último, presidente, llama la atención el argumento del ministro a propósito de los esfuerzos que nosotros no estamos viendo en el Ministerio de Educación por hacerse cargo de las brechas en materia de acceso a la educación por las desigualdades en el acceso a la conectividad. Y lo digo porque el ministro acaba de decir que hay establecimientos que han perdido el vínculo con sus estudiantes. Yo de acuerdo en el ministerio, porque el ministerio no entiende que es uno solo, y en la discusión de este presupuesto, la directora de Educación Pública señaló exactamente lo contrario de lo que aquí ha sostenido el ministro, en donde se dijo que ellos se vanagloriaban de que hoy día las escuelas sabían exactamente dónde estaban sus estudiantes, estaban conectados, entonces pareciera que aquí alguien no está diciendo la verdad. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senador Lagos. Sí, bien brevemente, presidente. Pues tú sabes, esta sesión surgió producto de la discusión inmediata que se le puso al proyecto, pero no estaba contemplada, con lo cual en mi caso tuve que escuché parte importante del ministro a partir de medios telemáticos, pero sí poder participar. Entonces no he escuchado el 100% de su presentación. Sí tuve la oportunidad de hablar con Jaime Quintana, el senador Quintana, miembro de la Comisión de Educación, ya que entiendo que preside la Comisión de Educación por lo demás, y explicó un poco el contenido del proyecto. Yo hago todas estas prevenciones porque no estoy capacitado para, si usted quiere, tener una visión, una mirada completa e integral de todo lo que se está planteando. Yo entiendo que lo que persigue este proyecto, entiendo que es algo bien puntual. Lo que ocurre es que hay temas bien estructurales que están pendientes de definir en Chile, ¿ya? Y yo escuché al ministro esa parte que dijo que le parecía que era muy legítimo que se hablaran este tema, que es importante debatirlo. Y claro, se fija el protocolo, pero parece que la experiencia en protocolo no siempre ha sido la mejor, al menos en educación, por lo que escucho al senador Monte y a la Costa. Mi pregunta es bien puntual, porque este proyecto es bien puntual, entiendo. Quiero que me explique algo. Se señala lo siguiente: si por razones de fuerza mayor no se puede aplicar el sistema de que las subvenciones van a ser en función de la asistencia promedio de los últimos 3 meses, lo que se aplica en su defecto, que establece la regla general, es que se otorgará un subsidio equivalente a la asistencia promedio del mes de marzo. Eso me pareció entender a mí. Y se dijo a continuación, y me cuelgo, que señaló que algunos habían interpretado erróneamente que aquí había una demanda interesada de los establecimientos, por cuanto se aplica la regla general, se aplica el promedio de asistencia de marzo, que en general es más alto, ¿ya? Que abriendo el establecimiento educacional, porque si se habla de establecimiento educacional y siendo la asistencia voluntaria, y en medio de la crisis de pandemia que tenemos, muy probablemente la asistencia promedio va a ser inferior a la que habría habido en marzo, y en consecuencia
los ingresos serían menores. Entonces, yo lo que no entiendo, lo quiero entender bien cómo opera esto desde el punto de vista estrictamente financiero. ¿Ya? No estoy entrando en los temas de fondo que creo que tenemos que debatir también, sobre el tema si se paga por asistencia o por matrícula. ¿Ya? Yo creo que por matrícula, pero bueno, eso es otro tema. Y me gusta la siguiente: el costo financiero para el Estado de mantener la regla de marzo, esa regla del promedio de marzo, si no hacemos ninguna ley hoy día, ¿sigue rigiendo ad infinitum o tiene un plazo de validez esa regla? Segundo, si se decide aplicar la propuesta que hace el ministro, el proyecto de ley, se va a cambiar el promedio de marzo de este año por el promedio que hubo el año 2019 en los meses equivalentes a lo cual se tiene que pagar la subvención de aquí en adelante. Eso es lo que yo estoy tratando de entender, cómo opera, para saber qué es lo que es, dónde está el esfuerzo que se va a hacer desde el punto de vista financiero. No me queda claro del todo. Y esto es para despejar el tema de los incentivos, o confirmar el tema de los incentivos malos, tal vez. Pero yo quiero entender cómo opera, perdone que sea tan básico, pero quiero saber cómo opera. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Ya? Y si no se hiciera nada de legislación, si fracasa esta legislación, ¿qué va a ocurrir? ¿Ya? Y lo tercero es qué es lo que se propone exactamente y qué es lo que se va a reemplazar. Perdón que sea tan básico, pero le pido paciencia, pero esta decisión se citó a última hora y todo con buena voluntad, no tengo ningún problema, pero quiero entender exactamente cómo va a operar esto antes de legislar. En todo caso, le quiero decir que el senador Quintana me señaló que había que votarlo a favor porque él estaba en beneficio de aprobar la subvención, sin prejuicio en los temas de fondo, y que él le tenía fe al protocolo, por lo menos ahí iba a ser fe de eso. Pero eso no excluye que yo me pueda formar mi propia opinión. Gracias. Muy bien, senador Lago. Ofrezco la palabra, señor ministro. Una cosa, señor ministro. Sí. Entiendo que el protocolo está adjunto al informe, ¿o no? Así es. Ya, tal vez sería bueno que aclarara bien, porque usted en su intervención al inicio no hizo referencia al protocolo y por lo que yo le entendí que el protocolo genera un grupo de trabajo que el 31 de marzo debiera proponer un sistema de subvenciones para tiempos normales, en términos bien gruesos estoy diciendo. ¿Por qué no se explicita un poco más en lo que se planteó en ese protocolo y qué significan esos compromisos? Perfecto. Le doy la palabra, ministro. Gracias, presidente. Primero, para despejar por su intermedio las dudas del senador Lagos. Voy a tratar de ser bien esquemático en cuál es la situación actual, qué es lo que ocurre si se aprueba el proyecto y qué es lo que ocurriría en el evento de que este proyecto no se apruebe. ¿Cierto? Entiendo que ese es Entonces, primero lo actual. La ley señala que si un establecimiento no tiene asistencia durante todo un mes completo o más, se le puede pagar la subvención sobre la base de la última asistencia media efectivamente declarada. En el caso de este año, resulta que la última asistencia declarada por los establecimientos educacionales fue la de marzo. Por lo tanto, hablamos de marzo por llevarlo a lo concreto de este año, pero no es que la ley se refiera a marzo, sino que la ley señala un mecanismo general de excepción frente al evento en que durante un mes calendario o más no existan clases presenciales y por tanto no haya asistencia. Para mantener el financiamiento de esos establecimientos se utiliza la asistencia media declarada en el último mes calendario. En el caso del año 2020, eso fue marzo de este año. Por lo tanto, para todos aquellos establecimientos que durante este tiempo mantengan un régimen de educación a distancia y no abran las puertas, por lo tanto no tengan asistencia media, se sigue aplicando la regla general que está en la ley permanente, y es que se les paga con el último mes declarado, marzo. Esa es la regla general. ¿No es así, senador Lago, si acaso se entendió para efecto de seguir, ¿cierto? ¿Se entiende esa regla general, o no? Esa regla general, y si no hay proyecto de ley, eso es lo que ocurriría. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si no se aprueba el proyecto? Lo que ocurre si no se aprueba el proyecto es que, respecto de los establecimientos que siguen en ese régimen de clases suspendidas, no hay ninguna innovación y se les sigue pagando la subvención tal cual como hasta hoy día la han recibido.
El problema está, si no se aprueba el proyecto, que la regla que he descrito no se aplica para aquellos establecimientos que ya están funcionando en forma presencial. Y para esos establecimientos que están operando en forma presencial, si no se aprueba ninguna norma excepcional, lo que rige entonces es que se les debe pagar la subvención de acuerdo a la asistencia media efectiva desde que abren en adelante. Y el punto es que sabemos que como consecuencia de la pandemia y como parte de la estructura del plan paso a paso para abrir las escuelas, la asistencia durante este periodo es voluntaria y es razonable que sea voluntaria, salvo que ustedes consideren que tengamos que hacerla obligatoria. Pero entiendo que hay consenso en que esa asistencia debe ser voluntaria. Y por lo tanto, los alumnos van en una menor cantidad, aunque obviamente ha ido mejorando, pero van en una menor cantidad. Y eso impacta en el financiamiento de los colegios que han abierto. Y por lo tanto, este proyecto lo que hace, y aquí voy al tercer punto, no es que incentive o no incentive, lo que hace es entregar una fórmula de cálculo para que aquellos establecimientos que han abierto puedan seguir recibiendo una subvención que no se vea mermada como consecuencia de la voluntariedad de la asistencia durante este periodo. Y para esos colegios, como no hay una regla general, se optó por aplicar la regla que se ha utilizado en los diversos cuerpos legales de excepción que se han dictado en Chile como consecuencia de catástrofes naturales u otras situaciones similares. Ese es el punto, por lo tanto. Si no se aprueba la ley, son los colegios que han abierto los que se ven perjudicados. Si se aprueba la ley, los colegios que se mantienen cerrados se mantienen financiándose tal cual como lo han venido haciendo hasta ahora, pero los que abren van a poder también, no es que tengan un incremento en sus ingresos, sino que no van a ver mermados sus ingresos como consecuencia de haber hecho ese esfuerzo. No sé si con eso despejé sus dudas, senador. ¿Sí? Perfecto. Entonces, viendo a lo que planteaba el senador Pizarro, el presidente, lo que hemos planteado en el protocolo que está inserto en el informe de la Comisión de Educación es que nosotros entendemos que aquí se han cruzado debates. Hay un debate específico que tiene que ver cómo nos hacemos cargo del financiamiento específico de los establecimientos que han abierto. Y hay un debate amplio, que no es de este año, que ha venido de muchos años atrás, donde diversos gobiernos se han hecho, se han mantenido conversaciones, pero que en la práctica el debate se ha instalado y tiene que ver con por llevarlo en el extremo, porque es bastante más complejo que eso, si es la asistencia, si es la matrícula, si son otros factores los que debiesen primar en la fórmula de cálculo de la subvención. Respecto de eso, nos parece que es importante no cruzar ese debate con este proyecto, porque, como ya lo he dicho, este proyecto tiene una finalidad muy concreta, y abrir un espacio de diálogo a través de un grupo de trabajo que hemos propuesto, que sea un grupo transversal, con un alto componente técnico, que al 31 de marzo pueda entregar una propuesta que sirva de base para ir zanjando esa discusión, que obviamente es bastante más compleja. Y ese fue el compromiso que hicimos y que planteamos a la Comisión de Educación, texto de ese compromiso que está inserto en el informe de la Comisión de Educación. Por último, la senadora Proboste, por su intermedio, preguntaba respecto de un fondo que se acaba de anunciar para poder paliar o colaborar con los establecimientos. Es un fondo que efectivamente tiene 6.000 millones de pesos, que son recursos que están disponibles este año, y si le parece, le voy a pedir al subsecretario que explique con un poco más de detalle cuáles son las características de esa iniciativa, si le parece bien, presidente. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Don Jorge. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los senadores que nos acompañan hoy día y explicar un poquito más en detalle este fondo que se ha desarrollado, como bien mencionaba el ministro, con fondos de infraestructura actuales que están disponibles y cuyo objetivo es poder entregar una ayuda a sostenedores municipales y corporaciones en virtud de la pandemia, para que ellos puedan contar con recursos para poder incorporar ciertas medidas que tengan que ver con tomar la implementación de todas aquellas cosas que contribuirían a poder cuidar la salud de todos en términos de retorno. Estas posibilidades incluyen un fondo de 6.000 millones que, entre otras posibilidades, por ejemplo, incorpora la posibilidad de apoyar en temas de sanitización, fumigación, limpieza del terreno,
instalar señalética, reparar servicios higiénicos, instalar lavamanos portátiles, diferentes medidas, por ejemplo, como el pediluvio de sanitización inicial, contar con termómetro, que si bien el Ministerio de Educación ha entregado justamente un kit sanitario de ayuda inicial a todos los establecimientos del país, esto cumple con la finalidad de poder seguir aportando a que los establecimientos tengan recursos para poder cumplir medidas que tengan que ver con situaciones más de fondo. Hemos visto muchos ejemplos que colegios que han vuelto han demarcado justamente los sitios de circulación, han demarcado los puestos de trabajo, han establecido ciertas micas también para poder separar el ambiente, y todo esto está contemplado dentro de las posibilidades de poder aportar con este fondo. Este fondo tiene, como reitero, 6.000 millones, el proyecto ya se lanzó y está hoy día en posibilidades de ser concursado, y la asignación tiene que ver principalmente, son fondos que van entre 10 millones y 50 millones de pesos, dependiendo del nivel de matrícula. Obviamente aquellos colegios que tienen mayor cantidad de matrículas tienen mayor recursos, y su principal foco está destinado a los colegios con mayor vulnerabilidad y que tengan mayor matrícula para poder aportarles justamente en la aplicación de estas medidas. En términos de fecha, este concurso ya se lanzó ahora, y quiero repasar acá las fechas exactas para poder dar información. Se inicia el 30 de octubre la convocatoria, entre el periodo de postulación va a ser entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre. El plazo máximo para el primer envío de evaluación a la Secretaría de Educación es el 30 de noviembre, y posteriormente, después de un proceso de selección, la adjudicación estaría produciéndose a mediados de diciembre, con tal de poder entregar los recursos a los colegios y se puedan preparar justamente en albergar estas medidas para poder retomar paulatinamente las clases. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Presidente. Bien. Sí, senador Monte. No, mira, yo partí como bien convencido de apoyar el tema de los internados, me parecía claro, y después él se explicó un poco mejor lo otro. Pero encuentro que hay una tremenda dificultad para conversar, para dialogar, ministro. Porque nosotros le planteamos otros temas también, y usted nos convence, pero nosotros le decimos otros temas y como que no existen. Y le decimos servicios locales, hay un problema. O sea, hoy día los tratan como servicios públicos cualquiera y tienen problemas incluso de gestión. Y esto no es que se plantea ahora en el Consejo Asesor. Desde la primera reunión del Consejo Asesor se planteó esto. Desde la primera y de antes. Entonces no es un problema, y el subsecretario reaccionó mal el otro día cuando le hicimos ver que había problemas de arrastre que hay que resolverlo ahora. Y eso no tiene costo. Es simplemente que tenga un tratamiento no como un servicio público común y corriente, y usted sabe de lo que estoy hablando, sino que tenga un tratamiento diferenciado y que no pierda la... Bueno, por ejemplo, eso. Por ejemplo, el tema de los colegios que están quebrando y los jardines que están cerrando, la capacidad negociadora del ministerio debe aumentar, eso es lo que yo sostengo. Y no de nosotros, suya. O sea, que si se dan condiciones de déficit, pueda resolver eso, que no quede... Y si su problema es con presupuesto, nosotros tenemos que hacerle ver el presupuesto que... O sea, en Bajo de Mena, si hay un colegio particular subvencionado que quiebra, al otro día hay que decir, lo compramos. Y que tenga la facultad para comprarlo de acuerdo a las reglas que existen. Por ponerle esos dos temas. Lo del protocolo, ¿por qué la senadora Proboste el tema del protocolo lo mira así de... Porque ya tuvimos un protocolo con ella de ministra. Y la subsecretaria, que no me acuerdo cómo era el nombre de la subsecretaria que ella tenía, se contrató a la Universidad de Chile. Y ahí el problema principal era la asistencia. Y para los que no saben esto, la asistencia era la matrícula, originalmente era la matrícula. El sistema de financiamiento de la educación escolar fue con la matrícula. Había mucha filtración y por eso que se flexibilizó y se cambió. Pero ahora, obviamente, yo no estoy pensando en el sistema permanente, sino que un sistema de excepción, ministro. Yo prefiero incluso entregarle facultad a usted para que, o sea, usted me dice, aula hospitalaria esto, educación, ¿por qué no pide una facultad para poder responder a necesidades reales? Eso es lo que yo quisiera transmitirle, porque este ministerio tiene mucha plata, tiene mucha plata, es cierto que asignada de una determinada manera. Entonces, yo no sé, yo lo que pediría es que se abriera a conversar con nosotros más el presupuesto, sobre todo educación pública y otras cosas, que no es solo plata, ¿no es? En el caso de educación superior, usted sabe el problema que estamos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a buscar soluciones al problema, pero también oiga lo que se dice por otro lado, lo que se dice por otro lado, porque a mí, yo veo la cara de la senadora Proboste, el protocolo, si eso ya está, o sea, está hecho. Yo no sé quién tiene, no sé si Yana lo vio alguna vez, pero yo entiendo que eso. ¿Cómo se llamaba la subsecretaria suya, ministra Proboste? ¿Cómo?
¿Cómo se llamaba su subsecretaria, ministra Prost? Pilar Romallera. Pilar Romallera fue la que lo encargó. Ella debe saber mejor que ninguno de nosotros como él. Si tú te acuerdas de ese estudio, ¿no? Sí, pues, Tapa en eso ella. ¿Dónde estará? Bueno, yo lo único que pido, presidente, es que el ministro se abra a conversar, y te lo he dicho antes, busquemos solución a ciertos problemas antes del choque de trenes presupuestarios. O sea, que busquemos solución. Y respecto al tema de esto, considere otra situación, y por último pongo un artículo de flexibilidad si aparecen otras situaciones. O sea, porque ¿por qué no vamos a desincentivar lo no presencial? Si en muchos casos, yo estoy de acuerdo con usted que hay que tratar de ser presencial, pero hay situaciones que no se puede. Entonces, por lo tanto, tiene que estabilizarse, que se haga bien lo no presencial, siempre que se pueda. Entonces, aquí estamos levantando rigidez por un lado. ¿Por qué no levantamos por el otro lado? Por último, como facultad y no como una ecuación mecánica. Y yo, bueno, eso, presidente. Bien, muchas gracias, senador Monte. No sé si quiere hacer algún comentario, señor ministro. O... Sí, muy breve, presidente. Obviamente, y yo se lo he planteado al senador Monte, por cierto, yo tengo toda la voluntad del mundo para poder conversar respecto al presupuesto. Creo que es importante, y usted mismo lo ha dicho, que generemos condiciones de diálogo. Hay que generar esas condiciones también. Yo no tengo ninguna dificultad para sentarnos a conversar y identificar cuáles son aquellos aspectos que interesan con más fuerza, también en un contexto de restricciones. No el punto de este proyecto, pero usted lo mencionó, senador, el tema de educación superior es un tema bastante más complejo, digamos, porque el presupuesto también tiene restricciones físicas, digamos. O sea, cuando por la gratuidad hay que incorporar 40.000 millones de pesos adicionales, bueno, obviamente que no podemos sacarle esos 40.000 millones de pesos a la educación popular o a la educación escolar. Entonces se generan otras dificultades, pero entiendo que este no es el momento para cerrar ese punto, pero sí quiero manifestar, obviamente, toda nuestra disposición a conversar sobre esos puntos. Lo que sí es importante que esa discusión presupuestaria no interfiera un mecanismo de excepción que también tenemos que resolver. Y yo lo que planteaba es que si históricamente nunca hemos tenido dificultades para resolver rápidamente mecanismos de excepción, no veo por qué esta tendría que ser la primera vez de que generemos dificultades para poder dar con una solución concreta a establecimientos que lo necesitan, en un contexto donde, de una manera a estas alturas increíble, se genera un debate sobre una cuestión que es obvia. Y es que si los colegios pueden volver a clase, es bueno que lo hagan. Si eso tampoco es una... A mí me sorprende muchísimo, usted lo plantea por intermedio, señor Monte, la disposición a conversar. Y me agrada escuchar de que se diga, se escucha tampoco decir, oye, si un colegio puede volver a clase y lo hace en forma segura, es bueno que lo haga. Por supuesto que es bueno que lo haga. Y como que hay gente que tiene hasta susto de decirlo porque se siente presionado, quién sabe por quién. Es muy bueno que un colegio que puede volver a clase vuelva a clase. ¿O creemos que no? ¿De verdad creemos que es malo que vuelva a clase un colegio que puede hacerlo? Yo estoy convencido que es muy positivo. Entonces, y también es muy importante apoyar todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, y se han hecho importantes esfuerzos. También es bueno querer escucharlos, porque en la medida que se quiere escuchar, uno puede llegar a mejores conclusiones. Entonces, lo que yo pido en el fondo es que en este debate nos centremos en una urgencia, que es la urgencia que trata el proyecto y que queda bien resuelta a nuestro juicio y a juicio también de lo que se votó en la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Yo no sé, senador Coloma, que se reincorporó, si quiere hacer algún comentario o consulta. Estamos convocados de acuerdo al inicio de la sesión de los colegas a que votáramos. Yo entiendo que por el producto de lo que se ha conversado, la votación siendo un artículo 1, igual habría que hacerla dependiendo de los incisos. Entiendo que hay un cierto acuerdo para el tema de los internados, que es el inciso 3. Corríjame, señora Soledad. Efectivamente, el inciso 3 el de los internados, presidente. Ya. Entonces, si está con discusión inmediata, es votación en general y particular al mismo tiempo. Es que se trata de un proyecto de Hacienda, en su caso, es la norma de competencia, pero es un artículo único. Pero efectivamente ese artículo único se puede votar separadamente, se puede votar el inciso 3 y después el resto de los incisos. Ya.
Presidente, si Sí. me permite, sí votamos ayer en educación a petición de la senadora Proboste. ¿Cómo, perdón? Y así votamos ayer en educación a propuesta de la senadora Proboste. Votamos el artículo 3º, que resultó con votación unánime. El inciso. El inciso 3º, y luego Ya. los otros incisos del artículo único. Que se Ok, aprobó. me parece bien. Sigamos las instrucciones de la senadora Proboste. ¿Cómo? Sigamos las instrucciones de la senadora Proboste, más práctico. Yo no tengo ¿Me ningún parece? problema, presidente. Es que No, la no tengo diga acá que al no lado, tienen y no la problema. necesito para que me asumo pida. la Ese es mi propuesta toro. de votación de la senadora Proboste. Pepe, no diga que no tiene problema, que nos va a mandar para todos lados, de a poco. Ya, Soledad. Entonces, procedamos a la votación. Entonces, presidente, se votaría primero el inciso 3º. Sí, yo creo que es lo más razonable. Bien, el señor presidente pone en votación el inciso 3º del artículo único. Senador Coloma. Y justo parte por mí, a favor. Sí, es que le tocaba. Siempre le toca, pues, Coloma, siempre le toca. Siempre me toca, el que le toca, le toca. Castro fue mejor, weón. ¿Qué? Castro estuvo en la comisión en la mañana muy bien, Maule presente. Está bien. ¿Cómo vota, senador? Disculpe. A favor, secretaria. Senador García. A favor, señora secretaria. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. A favor. Presidente. Bueno, ya. A favor, a favor. Sí. Bien, entonces el inciso 3º queda aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión. Enseguida va a poner en votación el resto de los incisos en conjunto, presidente. Sí. Salvo que alguien quiera votar inciso por inciso. Esa no es la propuesta de la senadora Proboste. Senador, Sí, por eso, senador si Coloma. alguien tiene alguna idea mejor. A favor también del resto. Senador García. A favor. Senador Lagos. Sí, yo entiendo que estamos hablando del resto del proyecto, del artículo, Sí. ¿cierto? Sí. Ya, respecto de eso, entiendo que hay un protocolo y a partir de la conversación que sostuve con el senador, y hago la prevención, pues estoy fundamentando mi voto con el senador Quintana, miembro de la Comisión de Educación, que votó, entiendo, favorablemente este aspecto. Yo voy a seguir la votación del senador Quintana en ese sentido y espero no tener que abordar al ministro de Educación en el mes de enero cuando no se haya avanzado nada en la discusión del protocolo. Lo digo porque uno hace fe en estos temas y cuando entonces uno termina apoyando esta parte del articulado y no se cumplen los compromisos por diversas consideraciones, créame que nos hace un flaco favor para todos. Y termino con otro tema. Acá el tema de fondo es otro, es sobre el tema de financiamiento de distintos tipos de educación que tenemos en Chile, que están pendientes, etcétera. Y yo me imagino que todo eso es lo que estará dentro de ese protocolo. ¿Ya? En ese sentido yo concuerdo con el senador Montes. Estuve muy intentado de abstenerme en esta parte, pero voy a hacer fe y voy a respaldar lo señalado por el senador Quintana en la Comisión de Educación. Voto a favor. Senador Montes. Yo me voy a abstener y me voy a abstener fundamentalmente porque le hicimos una serie de propuestas al ministro en el sentido de normas de excepción que a lo mejor se podrían enriquecer. Y no. A mí me preocupa, ministro, que en mantenimiento, el 3% de todos los municipios no se están ni siquiera barriendo los colegios en muchos casos, ni barriendo. Y se le da plata, ¿cómo? Y tienen que rendirle cuenta a ustedes. Entonces, o sea, necesitamos medidas de excepción también de esa naturaleza. A lo mejor debiera haber llegado el momento de haber hecho mantención un poquito más mixta, por poner ese ejemplo. Y yo creo que hay varios otros ejemplos que no voy a repetir y yo espero que el ministro a lo mejor hasta en el propio presupuesto en glosa se podría resolver algunos de ellos. Presidente. Yo me voy a abstener, señora Soledad. Bien, entonces quedan aprobados los restantes incisos del artículo único por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Y queda despachado el proyecto, presidente. Muy bien. Entonces, si hay algún comentario o algo... Jorge, ¿por qué no tratamos de concordar con el ministro desde aquí o desde Educación alguna forma de conversarlo del presupuesto antes de entrar a una situación más... algún procedimiento, o sea, concreto? Me parece
me parece adecuado. A mí el señor ministro de Hacienda ayer me envió un mensaje que la idea que ellos tenían era poder conversar hoy. Entiendo que ha estado todo el día en la acusación constitucional que se acaba de aprobar en contra del ministro del Interior en la Cámara, pero de todas maneras es muy buena la sugerencia que los ministros sectoriales se involucren en las negociaciones que podamos tener en cada uno de los ministerios. Así que, señor ministro, le ofrezco la palabra si tiene alguna sugerencia o algo que decir. Sí, no, yo no, como se lo he planteado al senador Montes, nosotros tenemos, por supuesto, toda la voluntad de discutir respecto del presupuesto, entendiendo también que hay una serie de restricciones con las cuales tenemos que lidiar. Y en términos concretos, senador, yo encantado, si que nos juntamos hoy día mismo. Hablemos hoy día en la tarde, comandante. Yarna, ¿te parece o no? Sí, me autorizaron. Hoy día en la tarde hablamos a través de un Zoom, podría ser. ¿Ah? Para tener una primera conversa. Presencialmente sería difícil. ¿Cómo? Presencialmente sería difícil, pero la senadora Proboste está acá en Valparaíso y hemos hecho una celebración por su presencia. Arriba. Claro. La senadora Proboste está en todas partes, en todo momento. Bueno, ok, me parece muy bien, ministro Figueroa, acogemos su buena voluntad. Presidente Lagos. Sí. Leix. No lo quise plantear antes para no mezclar los temas, pero quiero aprovechar de reiterarle una situación del ministro de Educación con un colegio particular sancionado de la ciudad de Viña del Mar, el Colegio Ilusión. Le hice llegar un oficio al ministro. Historia corta, desde julio del año 2020 les descuentan sueldo a los profesores y directivos sin explicaciones, descuento de hasta un 50%, ¿ya? Atribuyendo los problemas de la pandemia y a la inexistencia de alumnos. En septiembre, historia corta, se anuncia el cierre del establecimiento educacional y la desaparición de la sostenedora, que no se percibió por el colegio por varios meses, semanas, ¿ya? Solamente a partir de los oficios y de la organización que hicimos con algunos profesores, se pudo establecer que la Seremi se personara en el establecimiento educacional, ¿ya? Y el tema es que hoy día entonces los profesores tienen contratado a un abogado particular para enfrentar el tema. Perdone que le plantee el tema, ministro, pero esta es la oportunidad que me cae como anillo al dedo. Estamos hablando de cómo reactivar los colegios, que vuelvan a clases presenciales, y por el sistema que tenemos actualmente de educación, el resultado es que tenemos un colegio quebrado, profesores que no le han pagado, y la subvención se siguió entregando, entiendo. Entonces, yo le diría que, yo sé que esto es difícil de solución, parece, pero yo le diría que pongamos a alguien a cargo y que dé una explicación, porque a uno también le piden explicaciones. Eso, muchas gracias. Presidente. Colegio de Ilusión de nuevo. Bajada Guasante. Ok. Efectivamente, es un tema que estamos monitoreando en conjunto con la Superintendencia de Educación, que es el órgano competente para poder abordar esas situaciones, y apenas tengamos un informe completo, se lo puedo hacer llegar sin ninguna dificultad. Y la Dirección del Trabajo, porque es totalmente ilegal lo que hicieron. Bien, le rogamos, ministro especial, cuidado con esa situación, porque seguramente se nos puede repetir en otras localidades y con otros establecimientos. ¿Presidente? Sí, senadora Proboste. No, presidente, a raíz de la misma situación que ha planteado el senador Lagos Weber, bueno, preguntarle al ministro, porque aquí claramente es un tema de la superintendencia, porque la forma en cómo se ha comunicado el cierre del establecimiento es a través de la página web del establecimiento educacional, que obviamente no es la forma que corresponde legalmente. En eso es absolutamente clara la ley en cómo se debe hacer la comunicación a la familia y que esto debe ser aprobado por la Superintendencia de Educación. Entonces ya, dado que usted ha dicho en esta comisión que está monitoreando, le quiero preguntar si ha sido autorizado por la Superintendencia el cierre de este establecimiento. Se lo quiero preguntar derechamente por su intermedio, presidente, al ministro, porque seguramente hay apoderados que hasta ahora de este colegio que están viendo esta sesión. Entonces, dado que el ministro dijo que están monitoreando esto, esta es la pregunta más básica que puede partir de este problema. ¿La superintendencia autorizó el cierre de este establecimiento educacional? Señor ministro, si tiene información, por favor. Voy a recabar toda la información y la voy a llegar a la comisión. Dijo que lo estaban monitoreando. Bueno,
de cerca. Esto es lo más básico. Se supone que habrá alguien monitoreando el tema en el ministerio y le podrán informar al ministro de aquí a la reunión de la tarde que tendrán los senadores con él para ver los temas presupuestarios. Bien, muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Hasta luego.